por suerte, pero bueno, nada, teníamos la posibilidad de comprar un lote. Pero bueno. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Me trabó la... Puso lo de grabar, pone Got It y sigue. Dale. Porque lo puse a grabar recién. Ah, no sé dónde todo se dice. No, si te apareció un cartel en el frente de la pantalla, si no, no pasa nada. No, pero no me deja pasar el... Achicá, minimizá que debe estar atrás. Ah, a ver. Ahí pasó, ahí pasó. ¿Pasó? Ahí está. Bien. Estamos de vuelta. Bueno, entonces, nos juntamos con mis 3 socios, 24 años, dijimos, está la posibilidad de comprar el lote, pero que ven esta casa, bueno, el lote de al lado. Ese lote está ubicado en Recoleta, en Uriburu y Vicente López, enfrente de lo que era el Village o los cines de Recoleta, una zona, la verdad que espectacular, y ese lote estaba a la venta, el que ven tapiado al lado. Y hicimos todo un proyecto, juntamos los inversores, estaba para venderse, la gente confiaba, era un momento del costo de la construcción muy bueno, y cuando estuvimos por firmar, se lo vendieron a otro. O sea, para nosotros era el cambio de nuestras vidas, de pasar de trabajar, yo vendiendo placas contra humedad, mis otros 2 socios en un estudio de arquitectura, a tener la posibilidad de generar nuestro propio edificio. Y bueno, la verdad que se lo vendieron a otro y quedamos desolados. Y ese día, o al otro día, se nos ocurrió tocar el timbre a la señora, a la casa amarilla que está ahí, y por suerte era una señora que siempre vivió en Recoleta y que nunca había vendido el lote. Le habían ofertado un montón de gente, porque en los 90 se construyó un montón, y con crédito y todo, y nunca se le había vendido. Y bueno, el destino hizo que nos lo vendió a nosotros, porque el marido había fallecido y se quería ir de la casa, y justo le tocamos el timbre, y bueno, y nos lo vendió. Y este era el cartel de la primera obra nuestra. Este es el render que habíamos hecho, y bueno, juntamos gente, hicimos edificios, era un edificio de 10 pisos con monoambientes. Departamentitos chicos, un ticket de entrada, o sea, bajo para comprar, y la gente que en ese momento no había mucha, los bancos habían quedado con la plata de la gente no iba a poner la plata en el banco, entonces, bueno, lo puso con nosotros, que teníamos algún tipo de experiencia, pero era muy buena la ubicación. En ese momento tomamos estos referentes, me acuerdo, patente es la Torre Belvedere de Eisenson, que de ahí tomamos como la naricita, y ese es el Concord Callao, que es de Mario Roberto Álvarez, el diseño, y ahí hemos tomado como el frente integral con las ventilaciones. Bueno, y nos quedó algo así, ¿no? Como, ese fue nuestro primer edificio. ¿Lleva en qué año es este edificio? ¿De qué año es? De entre 2003 y 2005. Pues yo me acuerdo que estabas haciéndolo o estabas por terminarlo. Cuando me dijiste, che, te compro el auto. Yo me acuerdo que tenía un Clio 99, creo. Y yo digo, boludo, te estás haciendo esta obra, compraste un auto mejor que el mío. No, No, bueno, pero no vos con tenía él. auto. No Veníamos andando tenía, en no el tenía. Clio. Bueno, ¿te acordás que yo iba a dedo y volvía a dedo, Claro, en sí, bajo por y eso. todo? Sí, sí. Bueno, Pero dale. y en este año creamos algo que no existía. Y es real. Nosotros íbamos a hacer un edificio de departamentos, y creamos algo que no había, que era que cada uno, en ese momento no existía, cada uno tenía su unidad, un monoambiente, cada propietario tenía su departamento, y lo hacíamos con una imagen corporativa y se manejaba como un hotel. Y después se distribuía los dividendos, en vez de que cada uno alquile su unidad. Y lo bueno de esto, que si no funcionaba, tenía su escritura, su provisionalidad, su mentura, todo, que si no funcionaba, lo bueno de esto es que se desarmaba el negocio rápidamente, porque se terminaba el hotel y quedaba un edificio común, con cada uno tenía su departamento.
Y en ese momento esto no existía y funcionó muy bien porque el turismo estaba como en auge. Bueno, y esta era una planta, ¿no? Que tenía planta baja y 4 unidades por piso monoambiente. Y nos fue bien con esto. La verdad que nos fue bien y pudimos replicarlo en 4 edificios, en 4 lugares diferentes, también todos muy bien ubicados. Y ahí fue cuando fue creciendo la marca Aires. Pero bueno, los vaivenes también de la Argentina, que lo que hoy es negocio, que el turismo podía ser negocio, después con un dólar planchado, bueno, todas cosas, dejó de ser negocio y lo dejamos, pero bueno, tuvo su momento de gloria. Y lo bueno de esto es que nosotros éramos estudio de arquitectura, que hacíamos los edificios y aparte después podíamos como gerenciar los, los, los hoteles, sería. Entonces como que tenía doble salida laboral. En ese año empezamos a hacer, esto se ve medio feo, empezamos a hacer propiedad horizontal en edificios de lotes de 866, de 2000, 1500 metros, hasta que empezamos a hacer un salto de escala. Ya después en el año, bueno, justo está tapado, pero creo que dice 2008 por ahí, empezamos a hacer un salto de escala con lotes un poco más grandes, con lotes de triple frente, doble frente, con más pisos, empezar a acercarnos a obras de 5.000, 6.000, 10.000 metros, y eso era como que lo íbamos haciendo con el expertise que ya teníamos, con las obritas chicas que fuimos haciendo, era como un poco repetir el, el, la fórmula, sería. Entonces estos son edificios que fuimos haciendo en este momento, ¿no? Con combinaciones tipológicas para poder sacar la mayor cantidad de metros, pero siempre ir evolucionando lo que es el producto, ¿no? Como siempre aprendiendo de todos los errores que tuvimos, de materiales que hicimos, de sistemas que fuimos haciendo y cada vez mejorando. Esto, por ejemplo, es una planta tipo para que vean de lo que hacíamos en ese momento, de una obra en Borges y Charcas, que eran unidades de 3 ambientes, 2 ambientes y una especie de monoambientes. Y la idea siempre fuera que sean departamentos compactos. En este momento trabajamos como estudio de arquitectura y nosotros cobramos honorarios por lo que hacíamos, ¿no? Por el proyecto y dirección. Yo dirigía las obras en ese momento y dibujábamos en la oficina. Eso pasaba, yo iba a cada obra a marcar el arranque de la cerámica, a revisar la armadura, hacíamos todo nosotros, era como todo hecho en casa. Bueno, y acá es donde empieza, al empezar a crecer, tuvimos mucho trabajo y cambió esto, todo. Tuvimos que repensar todo como se venía, porque tuvimos una disyuntiva, era o tenemos un estudio de 60 personas o cambiamos la forma de trabajar. Y la verdad que empezamos a decir que, bueno, nos surgió trabajo, empezamos a cambiar cómo trabajar. Entonces empezamos como a subcontratar a profesionales para que trabajen con nosotros. Por ejemplo, en dirección de obra, como eran obras de mayor envergadura, fuimos a gente que ya sabía hacerlo, ¿sí? Que no era su primera torre, por decir algo, que nosotros teníamos que descubrir los detalles y las cosas de la primera torre. No, fuimos a buscar gente que era su torre número 20. Lo mismo, nos apoyamos en un momento en el estudio Eisenson, que bueno, que tenía su marca, que nos aportaba también para la venta, pero siempre nosotros sabiendo qué producto íbamos a hacer. Y dividimos la oficina, que pasamos a hacer un estudio de arquitectura, a tener un organigrama, cosa que nunca lo imaginamos. Antes todos hacíamos todo. Pero bueno, pasamos a tener una administración, un área de comercialización, un área de arquitectura, un área de compras y contrataciones y un área de dirección de obra. Cosas que se hacían adentro de la oficina y cosas que se hacían subcontratadas. Y este fue como nuestro primer gran salto, que también en el año 2010 tenemos la posibilidad de comprar el frigorífico Pampa, que está no sé, para los que no conocen, está en Catalina Sur. Para nosotros era Puerto Madero, nosotros nos imaginamos más Puerto Madero que Catalina Sur, a 2 cuadras de la usina del arte. Y cuando lo compramos una manzana con un edificio, como ustedes ven, totalmente cerrado, pues todo con paredes, lo único que tenía ventanas era lo que daba sobre la autopista. Estamos hablando de una manzana de 13.000 metros cuadrados, en ese momento tenía 70.000 metros cuadrados construidos. Y era, ¿qué hacemos con esto? Porque era como un monstruo. Digo, cualquier desvío que podía tener esto era como
nada, fundirnos. Y bueno, empezamos a pensar que empezamos varias cosas. Primero empezamos con pensar en grande, como siempre, que íbamos a ser una ciudad empresarial, que se iba a alquilar por etapas y se iba haciendo cada etapa, pero bueno, porque nosotros teníamos inversores. Vino una crisis total, creo que la crisis de 2009, y me dijeron, no, acá no va esto. Y lo que hicimos fue como empezar como si fuera una porción de torta, y empezamos a dividir la porción de torta y a generar diferentes etapas para poder ir haciendo. Este era como de lo que vieron, lo que iba a ser el proyecto, o sea, el master plan del proyecto. En general, ¿no? Como esto. Pero lo fuimos desarrollando por etapas. Esta es la mitad del edificio, para que ustedes se den cuenta, no es ni el 100, es la mitad. Porque íbamos a empezar con una mitad y se iba a desquedar la parte de la autopista y la que daba a Puerto Madero, que era lo mejor, para más adelante. Y lo que ven por colores es las diferentes etapas que tiene la obra. La obra tiene una etapa terminada, que es la primera etapa. Se está construyendo la segunda etapa y queda la tercera etapa. Bueno, tuvo muchos conflictos, porque yo lo cuento acá, pero tuvo muchos conflictos societarios. Hubo un conflicto muy grande que fue como el costo inicial de obra, porque esta obra era una caja de Pandora, porque nada nos salió mejor, digo, la estructura estaba resentida, había que reforzarla, había losas que había que tirar, bueno, entonces y el costo para hacer una etapa había que hacer el 25% de otra, entonces bueno, todas esas cosas fueron llevando a que hubo muchos conflictos. Que hacer de cuenta como que esté porque presente. Claro. Hubo muchos conflictos y se paró un poco la obra, pero ahora siguió. Pero lo que hicimos en este caso en particular fue como dividir esa manzana tan grande en diferentes sectores, para que sea manejable para lo que nosotros sabemos hacer. Con una pileta y la parte de amenities en el último piso, que daba como la vista a lo que es todo Puerto Madero y a la plaza y a Catalina Sur. Y esto es lo que quedó de la primera etapa, que ya está terminada y está habitada. Es muy interesante lo que provocamos con la arquitectura, porque, como ustedes vieron, antes esto no había, era tú un paredón de 30 metros de una pared ciega. ¿Sí? Catalina Sur daba a esta pared. O sea, era un límite tan marcado que al nosotros abrir la primera ventana, cuando hicimos la muestra, ya era como importante de ver el cambio que iba a tener, y este fue el cambio que tuvo. Esto es una vista como desde el interior de Catalina Sur, que es un lugar precioso, la verdad que la arquitectura y los espacios que tiene Catalina Sur es súper interesante. Bueno, y nosotros le damos como una vista y ellos nos daban la vista a nosotros también. Después desarrollamos en el barrio de Villa Crespo, también era una zona que era una zona como media degradada, también como la parte de la Boca, que llegaba, el límite llegaba hasta Córdoba, ¿sí? Que estaban los locales en Córdoba, o sea que Palermo se había extendido hasta Córdoba, pero entre Córdoba y Corrientes era como la nada misma, era como un barrio muy chato, todavía no se habían instalado los outlets en toda la zona de Villa Crespo, y nosotros teníamos la posibilidad, compramos un terreno que era una fábrica, la demolimos y podíamos hacer algo diferente. Hacíamos algo apuntado a lo que era el barrio en ese momento, o pensamos en que con lo que nosotros hacíamos y con lo que podían hacer otros también, el barrio podía levantar, y con la arquitectura apostamos a algo diferente, algo como de más categoría para lo que nosotros llamamos, y hicimos un edificio que podría estar para nosotros en cualquier lado de Palermo, Belgrano, pero también entendiendo a qué público nos estábamos apuntando, con unidades más chicas, que las unidades cuando eran súper accesibles a la gente, y bueno, y se hizo este emprendimiento, que tiene dos edificios, un edificio sobre Vera y otro sobre Serrano, y que comparten un pulmón en el medio de la manzana. También, de vuelta, darle a la gente algo que no tienen los edificios en general. Una pileta hermosa, climatizada, un Zoom, salón de juego, parrilla, gimnasio, espacios para que estén, y un verde, ¿no? Mucho verde, siempre el paisajismo, cuando entendimos lo que era el paisajismo, ¿no? Porque estos proyectos de impacto
entendés bueno, que necesitas un paisajista, que, no lo podés, que el paisajismo tiene que acompañar la arquitectura, pero es muy importante, es tan importante como diseñar no sé, toda la planta de la pileta y todos los espacios. Y lo mismo del proyecto de iluminación. Empezamos a entender la importancia de los diferentes asesores en todos estos proyectos. Esta era la planta baja, que por lo menos para que se entienda cómo era el emprendimiento, tenías la torre sobre Vera, con la entrada vehicular, y una torre y un edificio sobre Serrano, y el pulmón verde que compartían. Bueno, y este es un caso que para nosotros es emblemático, emblemático porque nos ilusionamos mucho, era un proyecto que para nosotros era como distintivo, y lo que, ahí lo puse, lo que es bueno para algunos es malo para otros, y viceversa. Este es un proyecto que se llama Palacio Rocca Tagliata, es un terreno en el barrio de Coglan, en la avenida Balbín y Roosevelt, y cuando tuvimos la posibilidad de acceder al lote, a comprarlo, era una estación de servicio de gas abandonada, y dentro de la estación, dentro del predio, contaba con este edificio, que era el shop de la estación de servicio. Esto era. Y entendimos que era un edificio hermoso, que estaba totalmente abandonado, en un suelo que estaba contaminado, y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto para que resaltar el edificio, la casona, pero también era una zona de densidad súper alta, porque la avenida Balbín es una zona de 13 pisos, es muy alta la densidad, y hacer un emprendimiento que tome, que libere el palacio y que tome una torre y una placa. Ahí les voy a mostrar. Este era. Nosotros tomamos los 13 pisos de Balbín y con el retiro y la altura que podíamos y el spot que teníamos, nos íbamos a la altura de la torre. Bueno, tuvimos muchos problemas con este proyecto porque hay mucha gente que estaba en contra. No mucha, sino gente importante del barrio que estaba en contra de hacer, no este edificio, de hacer nada con esto. Hemos transitado dos instancias judiciales completas. Yo pasé de ser arquitecto a ser casi abogado, a entender los léxicos, a entender una primera instancia, una cámara de apelación, una Corte Suprema, un montón de cosas cautelares y mucho sufrimiento, porque era un edificio que tiene 200 personas que compraron su unidad y se vieron demorados en la concreción de su sueño del departamento, ¿no? Fue un trabajo de atender a cada uno, de escucharlos, de escuchar la angustia. Hubo muchos temas políticos. Un día me levanté a la mañana y escuché en La Nación que el programa que escucho en la radio, que estaba diciendo que paralizaron una torre en el barrio de Coglan en la tapa de La Nación. Nunca había escuchado que un proyecto de arquitectura salga en la tapa de un diario, y lo había hecho un abogado y un agente de medios muy poderoso. Bueno, y nosotros sabíamos construir, nosotros sabemos construir más, menos metros, pero es lo que sabemos hacer. Y bueno, tuvimos que aprender un montón de cosas. Por suerte, el final de la historia es bueno porque tuvimos los fallos positivos y no tuvimos que cambiar en nada el proyecto porque estaba bien. Esta es la planta que nosotros tenemos, que la idea del palacio es, el edificio, la casona, es abrirla y rodearla con la masa envolvente del edificio, generando agujeros que daban a la medianera. Esta es como la planta tipo del emprendimiento, con monoambiente sobre esa piola, después la torre propiamente dicho, y la placa, lo que nosotros llamamos la placa, que da a Balbín, con la altura de Balbín. Bueno, así nos pararon la obra, con la casona sostenida, bien sostenida, porque es una obra de ingeniería súper importante. Lo que hicimos para no tener complicaciones es sumurar abajo de la casona, y no excavar, y también le hicimos una especie de mesa, no sé si ven ahí unos pilotes horizontales, que con todo eso hacía para sostener la casona. Un trabajo súper difícil, pero está bien. Y hoy estamos así.
creciendo, por suerte, y tratando de entregar lo antes que podamos y terminar con... La verdad que sufrimos mucho con todo esto. Este es otro emprendimiento que tuvimos, que nosotros lo llamamos Precias. Esto es en Villa Santa Rita, acá en Capital. Y yo puse como un título el diseño como seducción. Acá lo que pasó es que hace más o menos 15 años, otra empresa vendió un proyecto en etapas. Hizo la primera etapa, que es la que ven construida ahí, con ladrillo, vieron que el camino queda ahí inconcluso, y estuvieron 10 años con un lote vacío, que es el que está del otro lado. Eso ya estaba en obra, pero 10 años con un lote vacío. Bueno, nosotros nos vendieron ese lote, nos vendieron la capacidad edificable del lote. Lo que nos pasó, que nosotros, algo como diferente, es que entramos a un emprendimiento con gente que ya vivía ahí. Y hay mucha gente que después de vivir 10 años con un lote vacío, con un terreno baldío, por llamarlo, quiere seguir viviendo con ese terreno baldío, y nosotros teníamos que explicarle que después de 10 años no éramos lo que lo habían hecho, y que entendíamos que lo que íbamos a hacer nosotros era mejor para ellos. Bueno, yo he estado en reuniones de consorcio con 90 personas, diciéndome, pero ustedes van a hacer esto, que nadie nos creía, que están como ya cansados y que ya estaban acostumbrados a vivir como ellos sabían. Y le dijimos que no, que vamos a tomar, era toda una construcción de ladrillo visto, vamos a tomar lo que es hoy Precias 1, que nosotros llamamos Precias Garden, y vamos a resignificar o a hacerlo más contemporáneo a lo que para nosotros hoy es la arquitectura. Y a nivel amenities, esa pileta que ven es la pileta que ahora está existente. Le dijimos, mira, nosotros va a venir una cantidad de gente importante porque viene de otro lado, pero la pileta va a ser 1,5 veces más. O sea, es casi más del doble que iba a ser. En vez de tener una cancha de fútbol de tierra, vamos a hacer una cancha de fútbol, césped sintético, un sector para chicos. Y lo más importante es que van a tener un pulmón que no hay en la capital, no hay en Cava un pulmón así. Hay muy pocos emprendimientos que tienen un parque central verde. O sea, tener la posibilidad de vivir en la ciudad y tener ese parque central. Y esto es lo que es hoy, Precias. Ese es el lado que hicimos nosotros. Bueno, tomamos el ladrillo visto y Voy a hablar, ya terminó de hablar. lo utilizamos todos los materiales que había, y lo más importante es que unificamos los dos emprendimientos, el que estaba existente y el nuevo, y quedó así. Esta es una imagen del dron que se unifica. Ahí está la pileta central con 1,5 veces más, la cancha de fútbol que se ve abajo, y todo el parque como quedó. Entonces yo tomo el diseño y es como la verdad que nos creyeron a través de las imágenes, ¿no? Y por suerte quedó así y ayudó un montón, y hoy el emprendimiento está súper valorizado gracias a que se terminó, ¿no? Ese también es el trabajo del desarrollador. Bueno, esto era como nosotros les mostrábamos que iba a estar, ¿no? Que iba a estar la cancha de fútbol, la pileta y todo. Y esto es un poco de las plantas. Ya me faltan 2 emprendimientos. No sé si estamos bien, Mario, con el tiempo. Bien. Bueno, muy interesante. ¿Dónde queda el de Fresias? Porque justo no presté atención ahí. Con Darco y Remedio Escalera de San Martín. Ah, es tipo Flores eso, va. Justo y Nazca, a 3 cuadras con Justo y Nazca. Sí, bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, sigo. Bueno, y nos surgió una posibilidad de esto, que nosotros trabajamos, tuvimos algunos emprendimientos en el exterior, o sea, mejor que les queda a distancia, en Uruguay, en Punta del Este y en Montevideo, y nos fue muy mal. O sea, nos llevamos muy mal con las distancias. Pero surgió la posibilidad de hacer algo en Pinamar. ¿Sí? Estaba no sé, los que conocen Pinamar, yo no conocía, pero el Cine Bahía, que estaba en la avenida Bunge y Avenida del Mar, que es una cuadra, es la cuadra que da a la playa. Era una cuadra muy importante, pero estaba Pinamar en esa época está totalmente degradada, una zona abandonada,
de las más importantes de El Corazón, que sale a la playa, es la avenida principal, que estaba con un cine abandonado y bueno, y tuvimos la posibilidad de hacer un edificio. Y que dijimos, ¿qué hacemos acá? Porque, ¿qué producto? Era un público que no conocíamos, nosotros no manejábamos el producto más de capital, y esto era un producto para una vivienda que no era gente que iba a vivir ahí, era gente de una segunda o tercera vivienda. Entonces, ¿qué producto? Y de vacaciones. Entonces, ¿qué nos imaginábamos que podía estar interesante? Queríamos hacer algo diferencial que rompa con un estándar medio muy tranquilo que estaban haciendo en ese momento en Pinamar. Hicimos Between estos dos edificios que ven acá, con un programa súper interesante, porque la diferencial de este programa era, de vuelta, ¿qué hacías vos en Pinamar cuando te toca mal tiempo? O cuando te toca ese viento que convivís en Pinamar con ese viento. Entonces sentíamos que era algo muy bueno por la cercanía a Buenos Aires, pero era malo ¿qué hago en julio en Pinamar? ¿Qué hago en agosto cuando llueve y hay mucho viento? Lo sufrimos en la obra, pero sabíamos que teníamos que hacer algo para poder disfrutar todo el año y para disfrutar en vacaciones, o sea, y disfrutar en vacaciones más. Y entonces generamos dos edificios que se unificaban por el acceso, que tiene el acceso sobre Bunge, peatonal, tiene un frente de locales que después, por suerte, se convirtió en un paseo gastronómico, y tenía un pulmón interno el edificio. Ahora vamos a ver. Y la diferencial que tenía esto era los amenities que tiene. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué queremos acá? Esto es como es ahora, el verano pasado, que tiene todo un paseo gastronómico. Por suerte se pusieron marcas gastronómicas ahí abajo, porque es una cuadra muy importante de Pinamar, que estaba, como dije antes, degradada, y el edificio ahí en funcionamiento. Esto me parece que no se ve mucho, pero bueno, tiene una entrada sobre Bunge y la entrada vehicular sobre la calle de atrás, y el edificio cuenta con microcine, pileta cubierta, gimnasio. Es un edificio que vive en sí mismo, en una ubicación que antes no la quería nadie, ahora es buenísimo porque salís caminando y estás a 2 cuadras del centro y no necesitas mover el auto y se disfruta mucho. Hicimos unidades generosas de 2, 3 y 4 ambientes, y después entendimos que en la costa se usan mucho, habitan mucho más los departamentos que gente acá, o sea que capaz que en un 2 ambientes dormían 5 personas o 6. Entonces fuimos viendo cómo fue cambiando, porque es de alquiler, y cómo era la dinámica del edificio. Bueno, esto es lo que fuimos haciendo. Este para nosotros es como el corazón del edificio, que es la pileta cubierta. Esto se usa todo el año. Volver de la playa, en invierno, en verano. Bueno, aprendimos cómo tenía que funcionar una pileta cubierta con deshumidificadores. Lo que más aprendimos de Pinamar es la utilización de materiales. Es un clima muy hostil, donde la sal corroe absolutamente todo, y eso, y aprendimos todo esto de la piedra, bueno, esta es la imagen está en un subsuelo con patios ingleses, la parte de la pileta. Atrás se ve el gimnasio, con máquinas de última generación, y este es el espacio central que queda entre los dos edificios. De vuelta, lo que se ve madera es un porcelanato de madera por el tema de mantenimiento. Las carpinterías que se ve madera son PVC, porque para que funcione con la corrosión. Usamos piso de hormigón Solar Deck. Y todo lo que ven, casi nada tiene hierro, porque se lo come absolutamente todo. Las barandas de aluminio, bueno, y el paisajismo, ¿no?, que está en todos lados. Esta es otra imagen desde el pulmón, cómo se ve el edificio. Con un zoom atrás, con parrilla. Y bueno, un caso más, esto fue lo que fue Pinamar, la experiencia. Ahora estamos haciendo otro edificio en el norte, que para mí es más lindo, el norte de Pinamar, que es como la idea de este edificio Between, pero rodeado de un gran bosque, que me parece que es lo que le da como otro grado de importancia y de contacto con la naturaleza, porque si bien
acá es un lugar urbano. Bueno, un caso, no sé si lo conocen, este es el Coto, que está enfrente del Abasto, ¿sí? Es una manzana, está en la calle de Lavalle, Agüero, Guardavieja y Gallo. El Coto ocupa la manzana y lo que nosotros nos vino a través de IRSA, que confió en nosotros para hacer el desarrollo, que nosotros le compramos la capacidad edificable, que la capacidad edificable es arriba de esta losa. O sea, esto es una altura más o menos de un sexto piso de un edificio. Y nosotros lo que adquirimos fue la posibilidad de hacer 2 torres, una en cada punta, no sé si lo llegan a ver, con un desafío. Este era un proyecto que ya venía dado, pero era muy viejo, y nosotros lo que estamos trabajando acá es, primero, qué producto queremos transmitir y qué imagen queremos transmitir. ¿Y qué hacemos con ese gran espacio que hay arriba de Coto? Con la complejidad que es trabajar arriba en un supermercado. Abajo de esa losa que ustedes ven está la tienda de electrodomésticos, con televisores, computadoras, todo. Y nosotros haciendo una obra arriba, que una filtración o algo es un desastre. Bueno, esto es lo que proyectamos. Hicimos 2 torres, que tienen la altura de las torres que están al lado, que las torres las torres del Abasto, se llaman también. Y acá lo más difícil que nosotros quisimos transmitir es que no sean las torres de Coto, ¿no? Como, ¿cómo hacemos nosotros? Y esto es del trabajo del desarrollador, para no hacer las torres de Coto, que la gente nos diga, ¿dónde? Y es la torre de Coto, porque entonces empezamos a pensar en cómo despegarnos de eso, primero de la arquitectura, que me parece que dentro de la morfología que teníamos, que ya venía dado, que este es un plano aprobado, tratamos de cambiar una imagen más actual, ¿sí? Y desde el producto, desde qué producto hacemos, y hasta qué nombre le ponemos. Le pusimos el nombre Human porque pensamos en un público de lo que es el barrio. Es un barrio súper heterogéneo, que vive en un montón de colectividades, y vive gente del interior, vive familias, pero viven chicos jóvenes que estudian en las diferentes facultades que hay. Entonces pensamos en un proyecto totalmente integrador que puede integrar a todos, y que cada uno tenga su espacio y su sector y que puedan convivir entre todos bien. Por eso se llama Human el proyecto, y cuando ustedes pasan, hay un cerco gigante, lo que menos ven es la arquitectura, sino que tratamos de transmitir algo de más allá de que si la fachada tiene curtain wall o tiene hormigón. Es cómo querés vivir. Eso es lo que nosotros planteamos. Y creamos arriba del techo de Coto, lo que para nosotros es el corazón del proyecto, que es el sexto piso, que es la planta amenity. Y creamos para nosotros lo que es un mini club. Y tener la posibilidad de comprarte un departamento y tener el acceso a una plaza con juego para chicos, a una cancha de fútbol, tiene medidas reales, las medidas son reales, de cancha de fútbol, cancha de básquet, una cancha de tenis, una cinta de 250 metros, aeróbica para correr, pileta, parrilla, esos son los amenities descubiertos. Y amenities cubiertos, de vuelta, lo mismo, las cosas que ya funcionaron, los microcines, un coworking, adaptados a las nuevas también, la nueva realidad del COVID, espacios abiertos. Bueno, esto es el proyecto de Abasto. Y para terminar, que ya quizás me hice muy largo, que quizás a Mario algo tiene que ver con lo que ustedes están viendo, que es el proyecto que nosotros hicimos en Libertador y Sucre. Esas casitas que ven ahí es lo que había antes. Libertador y Sucre, una esquina emblemática, había 41 unidades de vivienda. Cada una tenía su dueño y nunca se habían puesto de acuerdo para ponerse de acuerdo entre todos para vender el lote. El lote en la Avenida Libertador se puede hacer 13 pisos, o sea, imagínense, y no hay FOT, o sea, imagínense la capacidad edificable que tiene ese lote. Entonces, bueno, siempre fuimos muy osados y un poco inconscientes. En ese momento éramos 2 socios, con unos ahorros que teníamos, compramos el primer departamento. Habíamos vendido algo y dijimos, vamos a comprar el primer departamento. Y eran 41, y fuimos comprando de a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Bueno, hubo muchos que algunos no querían vender, pero la verdad que teníamos la posibilidad de vender, de comprarles a muy buen precio, porque no era por lo que valía el departamento en sí, sino siempre nosotros sabíamos lo que valía el lote.
como lote. Entonces, bueno, nos llevó mucho tiempo, pero fuimos comprando cada uno de los departamentos hasta que juntamos los 41 y hicimos este proyecto. Acá, como yo les digo, por ejemplo, el trabajo fue con el estudio Eisenson, que trabajamos en conjunto, que trabajó mucho en las plantas, y la dirección de obra la hizo Iannuzzi Colombo, que son también especialistas en dirección de obra. Y generamos este proyecto. Un proyecto mixto, con un zócalo comercial sobre la Avenida Libertador, que los locales sobre el Libertador tienen mucho valor. Esto tenía 10.000 metros teníamos un cliente que iba a comprar los 10.000 metros cuadrados hicimos oficinas, hicimos un proyecto que combinaba oficinas y vivienda, que había muchos edificios de vivienda, de oficinas en Libertador, y había otros de vivienda, pero juntos no había, pero había más clientes en ese momento de oficinas que de vivienda. Entonces dijimos, bueno, hagamos. Y después veníamos con la altura del Libertador y bajábamos a la altura de Sucre, que son creo que son 3 niveles más un retiro o algo así, ahora yo no me acuerdo bien. Y este es el edificio que salió. Y lo que ustedes ven ahí, que si se dan cuenta, que no está la entrada sobre la Avenida Libertador. Cuando vino el comprador de las oficinas, me dijo, Sebastián, está todo muy lindo, me gusta el edificio, todo, pero yo quiero que mis oficinas entren por Libertador. Y yo le dije, mirá, no va a entrar por Libertador porque era local, pero va a entrar por el Sucre. Dice, pero por Sucre es un pasillo. Y le dije, mira, vas a ver el pasillo más lindo que te tocó ver, te digo. Confía en mí que el pasillo va a estar bien. Y diseñamos el pasillo. Ahora les muestro cómo quedó el edificio. Quedó bastante parecido el edificio, del render al edificio construido. Y acá lo interesante era, primero, cómo toma el perfil urbano, ¿sí? Cómo toma las alturas del Libertador, y cómo baja cuando tiene que bajar a una altura de menor escala en la parte de Sucre. Y cómo conviven los diferentes usos. Es un edificio de uso mixto. Cómo conviven 10.000 metros de oficina con la cantidad de gente que había. Ahí estaba pedido ya en un momento, con un montón de gente, con un edificio de vivienda y que no baje la categoría. Bueno, esta era la planta baja, que era todo el frente de Libertador y Sucre con locales, y tenía por la parte de atrás de Sucre la entrada vehicular y el pasillo, que me decía el pasillo de acceso. En el primer piso no teníamos lugar para poner los amenities, todos los amenities son internos, la pileta es interna, el Zoom es interno, pero bueno, también trabajando con la parte de iluminación, de interiorismo, que son gente que empieza a aparecer en los proyectos de arquitectura de escala, que son otros actores que nosotros no conocíamos, un interiorista, ¿entendés? Un asesor de iluminación, lo mismo que hablamos de paisajistas. Y esta era la planta, ¿no? Como era lo celeste, son las plantas de oficinas, y el otro color es la parte de vivienda. Y se iba retirando, esta era la parte que tomaba Sucre, que podía ir hasta el frente, y después se iba retirando con lo que nosotros llamamos la rivolta, es cuando dobla la altura del Libertador. Y así quedó. O sea, tiene una entrada en doble altura, y después para el fondo, lo que ven atrás es lo que es la entrada de oficinas, y para el costado es la entrada de las viviendas. Y esta es como la parte interna donde nosotros hacíamos amenities. Y bueno, me parece que nada, esto. Y yo lo que es un pequeño texto que lo voy a leer porque está escrito, pero digo, yo creo que me lo quedé pensando, que si algo nos distingue es que nuestros proyectos muestran un valor agregado en relación al mercado. Eso pensamos, que sean únicos por arquitectura, por entorno y por programa. Que no sea un edificio más de la ciudad, que cada uno es un nuevo desafío que mantiene nuestra llama encendida con cada proyecto. Y me parece que eso es lo que me transmitir con esta charla, que es que nada, que no importa el proyecto que hagas, más grande, más chico, lo que sea, sientas que tiene obviamente todo lo tuyo y que vos puedas tener un diferencial con respecto al resto. Bueno, muchas gracias. Bueno, vos sabés que este sería el momento de los aplausos. Claro. Si estuvieras en la facultad, pero bueno, hacemos aplausos virtuales. Igual se puede aplaudir. Estás muy fuerte tu volumen. Espero que les haya gustado. No sé si estás muy cerca del micrófono, Jorge, pero se te escucha muy fuerte. ¿Cómo? Estás muy cerca del micrófono porque se te escucha muy fuerte.
Ah, bueno, lo bajo. Este, che, Seba, Un gran aplauso, impresionante, Jorge. no, impresionante el laburo que tenés realizado y aparte en el tiempo que lo hicieron, porque si ustedes se fijan, son 15 años más o menos, ¿no? No, De Mario, práctica. son Sí. 20 años ya, ¿eh? Bueno, bueno, pero es igual, es una Bueno, producción No, sí, impresionante. sí, sí. como Muchísimas dice el felicidades. tango, 20 años no es nada. No es nada, no es nada. Pero aparte, digamos, la osadía de los emprendimientos, ¿no? El zarparse con la compra de ese de Pampa, comprar el frigorífico, o sea, yo me imagino lo que habrá sido la compra de las 41 unidades para uno a uno. La última habrá sido carísima, seguramente. Comprar, comprar el No, último. ese lo mandaron a matar. Ese desapareció. No sabemos. Dijo que se fue de Nati, viaje. no cuentes tanto. O sea, Nati la tengo que silenciar, ¿no? Ahora va a contar la verdad ella. Justo Bosco, eso lo tenías que preguntar, el del último. No, una Bueno, característica, digo, para los chicos que estábamos hablando lo del desarrollo y lo del arquitecto, para que entiendan, ahora se puede entender mejor. O sea, como ven, lo que se caracteriza del estudio es que no son como proyectos típicos, son como, entre comillas, ahora nuevos, son muertos que nadie quiere, son los que se desarrollaron en el estudio. O sea, como que siempre no eran los típicos lotes, un edificio, todo bien. Siempre, todos los proyectos, había un conflicto grave. O sea, desde Fresias abandonó 10 años, Puerto Pampa lo mismo. Entonces, ahí es donde se nota claro la diferencia entre arquitecto y desarrollador. El arquitecto, bueno, tiene que hacer todos los planos y el estudio, pero el desarrollador es el que logra hacer que las cosas sucedan y es el que toma la responsabilidad. Entonces, la diferencia entre el arquitecto y el desarrollador, que el desarrollador puede o no ser arquitecto, en este caso si es mejor, es el que dice, bueno, acá hay un problema que por alguna razón algo no sucede y yo tengo que encargarme de ir uno por uno de esos propietarios, comprarlo, ir a averiguar por qué esto está, que no se puede construir, ver por qué este plano está trabado, por qué tiene esta sanción, bueno, y después tomar la responsabilidad de, entre comillas, juntar la plata de todos, poner las cosas a su nombre, y después contratar si se quieren un estudio de arquitectura. Pero es el responsable y el que dice, yo me hago cargo de que esto funcione. O sea, ¿se entiende ahí la diferencia entre desarrollador y arquitecto? Y por eso, porque no siempre tiene que ser un arquitecto un desarrollador. Puede ser un abogado, puede ser un contador. Sí, sí, claro. No, y también esto, ¿no? Como la gente compra compra una ilusión, digo, no es jurídicamente es como, es confianza pura, más allá que firmás un boleto, lo que sea, lo único que estás mostrando es tu nombre, o sea, no hay otra forma que tu único capital real es terminar una obra. Y una que no lo hagas es como un castillo de naipes, se te cae todo. Entonces, el capital del desarrollador, que es que yo puedo mostrar los proyectos, todo, es que porque pase lo que pase, las obras se terminan. Y eso es lo que la gente compra, más que nada. Compra confianza, más allá de que si la obra es un poco más linda o un poco más fea. Después, obviamente, que comercialmente tratamos de hacer lo mejor, pero más allá de todo es la confianza. ujú. Sí, bueno, supongo que hay preguntas en el auditorio para hacer, si no arranco yo también con algunas preguntas, pero me gustaría que ustedes vayan abriendo micrófonos y preguntándole a Seba algún tema de interés particular. Pueden ser docentes también los que pregunten, ¿eh? Menos Nati puede ser cualquiera, ¿eh? No, mentira. ¿Cómo? No escuché. Menos Nati puede ¿Vos? ser. ¿Qué pasó en...? Bueno, entonces empiezo preguntando yo, por A ejemplo. mí Si particularmente, quieren lo que le habían preguntado en la última teórica presencial a, ¿A ay, no me Graciela? acuerdo quién había venido, que uno de los Ah, chicos quería saber cómo hasta los números. con Abramson sería, no me acuerdo. No, no. Bueno, No, alguien no, abrió no el me acuerdo quién micrófono. había ¿Quién venido. era? ¿Nicolás? Bueno, que ¿Villán? los Con chicos querían Remy, saber. creo Ah, que con Remy puede ser. Creo que fue una de las últimas, ¿no? O todavía una más adelante. No puede ser, yo bueno. le quería consultar, más que Ok. nada me genera mucha curiosidad cómo es que hace para situarse en un lugar, por ejemplo, cuando vas a Pinamar o a Uruguay, cómo es que logra entender el entorno y qué es
qué son las cosas que ve del entorno que pueden darle valor agregado al proyecto. Porque en Capital siento que más o menos nos podemos entender de qué estamos hablando, pero cuando vamos a un contexto completamente distinto son muchas variables y cuestiones que me imagino que serán difíciles de comprender. Sí, sí, sí. Lo que es verdad, lo que es acá más o menos en Capital, sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos el código, sabemos más o menos los proveedores, las cosas. Cuando nos pasó, que nos fuimos a Pinamar, bueno, no estaba con nosotros en ese momento, era como todo diferente. Digo, primero, lo que más nos sorprendió era la profesionalización. O sea, como no había profesionales como realmente para hacer esa obra. Era, bueno, ponemos las puertas, pero después las sacamos, y si esto lo tenemos que tirar abajo, y eso es como para nosotros, digo, después de un recorrido hemos tenido un montón de errores, y hemos sacado puertas, y hemos tirado abajo cosas, pero pensamos en arrancar bien, digo, entender que nada, cómo es la normativa. Nosotros, había una normativa, esta es una anécdota, que en Pinamar, claro, es pueblo chico, es así, y había una normativa que no se podían hacer balcones que no sean permeables. Ellos llamaban balcones permeables a balcones que dejes pasar el agua, generalmente en madera, algo que es totalmente ilógico, que te dejen que los balcones sean en madera y que después no tiene mantenimiento, se rompen y se caen. Entonces nosotros tuvimos un emprendimiento de esta envergadura y teníamos que llenar los balcones. Y nosotros todavía no teníamos definido cómo iban a ser los balcones. Y si nosotros llenábamos los balcones sin que sean permeables, había concejales, había un montón de gente esperando para venir tipo a atacarnos directamente. Y esas cosas nosotros acá no tenemos idea, porque vos acá aprobaste un plano y se terminó. Pero allá hay un montón de cosas. Bueno, terminamos sin llenar esos balcones, porque vivir tranquilo, y después ideamos unos balcones permeables, pero de hormigón, porque decís, ¿cómo mantengo esto? Y bueno, y fuimos a hablar ahí a Planeamiento de Pinamar, y logramos que entiendan que nuestros balcones de hormigón, que eran todo como que tenían rajas de hormigón, y trabajamos con lo que es Castelato, que es el deck de hormigón, eran permeables. Pero sí, entender el entorno, qué pasa, entender el uso, entender los materiales, eso es lo que contaba ahora. Ahora, después ya de hace 4 años que se terminó, el otro día volvió uno de los chicos que trabaja con nosotros y dijo que la parte de extracción de presurización de escalera, que es todo un conducto de chapa con un motor, está todo corroído. O sea, no existe más. O sea, no hay más cosas. Y son cosas que no estamos acostumbrados a trabajar acá. Pero mucho lo pudimos prever y muchas cosas las vamos aprendiendo. Una cosa que agregaría a eso que dice Seba es que también siempre se logró, como ellos hicieron cosas como antes de que sucedan, como entender el mercado antes de que suceda. O sea, no poner la cancha de pádel cuando ya pusieron todos 50 canchas de pádel, sino ser el primero. Entonces, con eso pasó lo mismo con Aires, con los departamentos que comentaba él. En el 2007, o sea, eso era atípico. Hacer departamentos, los extranjeros vinieran y los contrataran y que esos fueran departamentos hoteles. Y ellos la vieron, entonces ahí hicieron un diferencial. Después se llenó de eso y ya no era más negocio. Sí. Y así sucesivamente. Después lo de, no sé, los departamentos compactos para que la gente pudiera comprar con un resto, bueno, después se llenó de departamentos. Pero siempre como ir saliéndose antes de que sea totalmente popular. O lo de Villa Crespo, Beri Serrano, un edificio que sea unidades chicas pero con mucho pulmón y demás. Y eso fue en el 2010 que se empezó. Ahora lo mismo, todos están en boga con eso. Lo mismo Pinamar, o sea, Pinamar había una situación que era, vos tenías el centro de Pinamar, que los edificios eran horribles, y si no tenías las casas. Y había gente que decía, yo no quiero tener una casa con un mantenimiento, que no sé si me la roban, pero tampoco quiero estar en la ciudad porque son horribles los edificios. Entonces, es como encontrar. Ahora se empezó a llenar de edificios lindos y bueno, entonces es a veces encontrar en cada crisis una oportunidad, o sea, entender que cuando algo falta y todos se están yendo,
que tal vez pueda haber algo que sí sirva y que nadie lo está viendo, y entonces ahí esa es la diferencia. Y después vienen todos los demás. Sí, ahora, justo esto que decís tiene que ver un poco con el área de intervención nuestra de las viviendas de cuatro, Porque porque Gana, Seba va a hacer la obra y va a ser el claro, primero en construir el microcentro. se Esperemos que marque desarrollo. tendencia, siendo uno de los primeros que construya en San Telmo. Cuando la ciudad se vacía, alguien tiene que venir y decir, Sí, yo no sé si Seba pudiste ver lo que te mandé del lugar, la Sí, sí, ubicación, lo eso. vi, lo vi, lo vi un ¿Sí? poquito, ¿Lo sí. compras o no compras? todavía no compra. Tenemos mucho trabajo, pero sí, la verdad que es interesante. No sé bien qué haría, pero debe haber muchas propuestas. Sí, lo que más me preocupan de esos proyectos y todo son primero es el tratamiento volumétrico, las medianeras, ¿no? Como después, ya el código prevé el tema de las medianeras, que fue una preocupación que antes no existía, digo, antes era una medianera, la dejaba. Después ya, ¿cómo es el tema de la medianera? Y obviamente es qué hacer con eso que es patrimonio, ¿no? Está protegido, digo. Bueno, en la esquina es protegida, pero después tiene un edificio sobre Moreno, que tiene una de esas medianeras expuestas. Y aparte, una de las cosas que yo, ya que traes ese tema, yo quería, la vez pasada lo comenté también, pero muchos temas que uno ve en la facultad, después se trasladan a la vida real. O sea, por ejemplo, la preocupación que recién decíamos, medianeras expuestas. Esto no existía como problemática, se instaló desde la facultad. Yo me acuerdo que cuando empezamos a diseñar los primeros edificios, usamos ese término, medianeras expuestas. Otro término que seguramente se va a empezar a usar, que ya se está usando, lo impusimos en un concurso. Yo me acuerdo que se me ocurrió escribir, Jorge, ¿te acordás? Planta baja activa. Porque decíamos, che, las plantas bajas las plantas bajas de las torres no tienen ninguna actividad, porque están todas cerradas, en general, acá en Juan B. Justo, las Mirabiles y todo eso, las plantas bajas de las torres no, estos son un cerco. Cuando hicimos el concurso de Palermo, se me ocurrió nombrar las plantas bajas activas para ponerla en contraste con aquellas inactivas, digamos. Y al poco tiempo empecé a escuchar que la gente estaba hablando de planta baja activa. O sea, digo, epa. O sea que realmente me parece que dar este debate en la facultad de lo que va a pasar con este edificio de esta esquina, de golpe modifica situaciones, pero ya a nivel profesional o urbano en la ciudad. Por eso no es un tema menor elevar el nivel de propuestas o de hacer cosas que por ahí no estén permitidas por el código, sino que se pueden discutir en experimentos facultativos, digamos. Este, y, No, pero, además discutir ciertos temas que no están en debate, digamos, que claro, viene bien. en el caso concreto nosotros tenemos en la esquina, si te acordás, Seba, un edificio viejo de planta baja y dos. Sería como el Rocatagliata tuyo, pero este, el Rocatagliata lo que pasa es que es muy chiquito frente a los otros edificios y está exento. Y era una quinta, digamos, supongo que eso era como el casco de una Claro, es estancia o de una desproporcionada, quinta. la relación es desproporcionada, claro. Ah, pero ese era un edificio suelto, un pabelloncito tirado Sí, en medio de un parque, un jardín, como sí. el parque Lezama o algo así. En este caso es un edificio que responde, digamos, a líneas de frente urbano, Sí. o sea, está construido sobre el frente, y la posibilidad que existiría sería completar la altura del edificio, por ejemplo, sobre Moreno, digo que es el frente más largo, hasta tomar la altura de la minera al lado. Si vamos al código, el código no permite la copia estilística o completar ese edificio. Yo no tendría problemas en hacerlo, digamos. Creo que esa lucha no hace falta, digamos, como que se puede dar la posibilidad de construir con un estilo viejo. ¿Eso no les pasó nunca todavía de pedirle tipo Chateau o cosas de esa onda? No, porque no, es difícil, digo, no es fácil, no, hay poca mano de obra y es como que no vamos por ese. Si vos me decís, che, yo iría por ese camino en este proyecto, bueno, voy a decir algo personal, no, Sí, sí, claro, me pero interesa tu sí, opinión. Sí. yo no haría eso de completar o tratar de parecerme. Digo, yo creo que hay otros mecanismos y mecanismos de diseño que te podés como asimilar, pero no copiar o no como
estrechar lo que Bosco, hay. no encontrás adeptos. Ya No, está, dame 2 años, dame 2 años más. rendite. Dame Ni 2 años más para ver. patrimonialista, ni desarrollador, Es nadie. la primera vez que me pasa, Nati, te lo confieso. Solo llevando esa bandera. Me pasó No sé, todo el yo tiempo. no lo veo, pero. Y vi Esto otros esto está quedando proyectos que. grabado para en la cápsula del tiempo, van a escucharlo después. Mira, por ejemplo, Pero, sí, me acuerdo una vez, cuento una historia cortita. Una vez me tocó hacer una estación de servicio, me llamaron para hacer estación de servicio. Y entonces digo, ¿qué pasa con la estación de servicio? Generalmente eran un techo y las cosas abajo. Y digo, no, estaba sobre la Panamericana. Entonces dije, yo tendría que hacer un edificio que sea como un arco, donde la gente se mete abajo, carga, pero que tenga pinta de edificio, ¿no? No un techo nada más, tan simplemente. Cuando se lo llevé, como era, ¿se acuerdan que había una marca llamada Isaura de nafta? Hace muchos años había una marca llamada Isaura. Entonces los tipos tenían Isaura. Cuando se lo llevamos a los gerentes de ahí de la petrolera esta, me dicen, ay, qué interesante el proyecto, arquitecto. Pero ¿saben qué? Nunca vimos una cosa así. Con lo cual vamos a seguir lo que hace eso, lo que hace YPF, lo que hace Shell, que es meter el techito puro y duro. Yo me dije, qué bronca que los tipos no quieran innovar y no puedan hacer otra cosa. 2 años después empezaron a aparecer las estaciones, ¿vieron las de YPF como la que está ahí en Alcorta, en Río Alcorta? Ah, Son pórticos. Aparte, yo lo había visto que eso tenía que ser así, no puede ser otra. Vieron que en las autopistas en general las YPF tienen patas y techo, no es un techo nada más flotando. Y yo no había visto eso, pero para mí era evidente. Pero claro, no pude luchar contra el otro y terminó haciendo un techito lo más parecido posible. visionario, no te entienden. Estás con la vista en el Ah, sí, futuro. es un problema serio, ¿eh? Me pasó, tengo mucho. Te pasa. No, esta va a ser no, a otra. ver, no, en relación al tema ese de completar o no completar un edificio, yo creo que algunos edificios se pueden completar y otros no. Algunos terminan y otros, oíme, hay casos fantásticos que ni te das cuenta. La esquina de Florida frente al Plaza era un edificio de nordisca, de una tienda sueca que vendía muebles muy lindos, que tenía un vocabulario de bandas, de hormigón, prolijito, 3 pisos. Y la verdad que no quedaba bien ese edificio de 3 pisos. Y ese vocabulario te permitía seguirlo todo igual hasta un piso 10. Y lo hicieron y quedó fantástico. Hay otros que no se puede hacer eso. Pero cuando vos tenés un vocabulario repetitivo y que tiene proporción, lo repetís y te da muy bien. Hay una esquina que yo te digo, si alguien se animara, total, vos compraste 45 departamentos, esos son muchos menos. La esquina lindísima, redonda, sobre Libertador, no me acuerdo cuál es, la de Sánchez Lago de la Torre, la peticita de 4 pisos, que tiene unas bandas horizontales, debe ser Libertador y Billinghurst, una de esas, una de las esquinas más lindas de Buenos Aires mirando Palermo. Ese edificio, que es patrimonial, todo. Si vos repetís, ¿cómo? Bueno, si vos repetís de Regueira, no, yo nunca me acuerdo de la calle. Es cerca de Malavia, por ahí. Pero si vos repetís ese vocabulario de bandas, los 13 pisos de Libertador, te queda fantástico. Y no hay ningún motivo para hacer algo distinto ahí arriba y completarlo. Y es un lugar que por valor de la tierra vale la pena. Y hay edificios que no se pueden completar igual, digamos. O sea, yo creo que ni siempre es bueno hacer algo, ni nunca hacerlo. A veces completar hacia arriba, muchos edificios de Barrio Norte convencionales, quedaría mucho mejor si los completás todos iguales. Pues además tampoco tienen grandes detalles de molduras, cornisas, que es muy difícil repetir hoy. Lo puedes terminar hacia arriba sin que pase nada. Y son más amables para la ciudad que meterle una caja de vidrio que sale de la mampostería. Y hay casos que no se debe hacer eso. O sea, voy a compartir. Lo que es repetitivo se puede. No sé, Mario, ¿vieron el Banco de Córdoba que hizo Eisenson? No sé si lo Pero ahí está. Pues, oíme, ese edificio tenía 3 pisos. Este edificio claro, pero era de Vilar. ¿De quién es este edificio? No me acuerdo quién era. Era un buen arquitecto, ¿no? Y en Santa Fe y Talcahuano, por ahí, hay un equivalente que lo hicieron crecer igualito hacia arriba y quedó fantástico. Yo tengo las fotos de la década del 30, creo, del 40, cuando el edificio era nordista. ¿Sí? Tiene 3 pisos o 4 y le agregaron todo eso y
Y realmente esto es mejor que haberle agregado, ¿cómo se llama? Una Algo torre de vidrio, distinto. una torre de vidrio arriba. Poné el de Vilar, que el de Vilar es bárbaro para hacer eso. Para el de Vilar, No, ¿cuál el de es? Sánchez Lago de la Torre. ¿El que está en dónde? No te El escuché, por favor. Libertador y creo que es de Ragueira. El que tiene las bandas horizontales con la ¿El esquina ladrillo? curva. El que le decían ¿Cómo? a Michal, Mario, el que le dijeron a Michal en el, no me acuerdo cómo se llama, Ah, Carolina, sí. ese. Pará, ese es Mario, Libertador, no de Regueira, es Sí, Bilbo, Ugarteche, no sé, para Ugarteche, allá. no sé cómo es Claro, para Ugarteche. Grur. Ugarteche. Ese se Mario, puede completar, pero fantástico. Ese pide completarlo, porque es el Bueno, pero en nuestro redondito. caso, vos, con nosotros tenemos dos lotes en el costado, lo de arriba es bastante más alto, si no también va a quedar dos edificios nuevos pegados a un edificio antiguo con una Claro, a lo raja mejor no es el pintada. ideal. O sea, hay muchos no, casos. ¿Sabes? Este Yo creo era que de no hay que otro. ser siempre sí o nunca no. Bueno, Mira, ahora vamos a llegar a ese. Mario, Ay, perdón, pero Mario, sí. yo tengo que salir ya. Tengo mis chicos, todo. Perdón, pero. ¿Cómo? ¿Perdón? Que tengo que salir, que tengo a mis chicos ya, tengo que hacer Ah, la cena. bueno, perfecto. No sé Bueno, si alguien ahora tiene te una duda despedimos. o Te algo más. mostramos este último Yo, proyecto Dale, dale. y vamos a. perdón, Bueno, Otro vale, si día, compraste pará, otro 41, día. esos son menos. Ahora, Daniel Otro, a quiere ver, hacer una pregunta. dale. perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Volver un poco al tema de desarrollo rápidamente. dale. Ah, Eh, vos, Daniel, Daniel, es el que le habías preguntado el año pasado. Yo me acordé, ¿no? ¿Qué cosa? El tema del desarrollo que quería saber, ¿o Acá no? está. Este es el Puede edificio que ser, hablamos, sí. No, mire. no. Pero perdón, ¿No? ¿Me estoy este confundiendo? estamos hablando. No, no es este, no, no. Es uno Bueno, peticito, 4 pisos nada más. hay otro pero parecido, pero no es parecido a este. Dani, Tiene aprovecha un a hacer la balcón pregunta hueco que en la se, esquina. que se nos va, se va. No, tiene un Eh, balcón hueco, no. Tiene 4 pisos nada más. Bueno, tómatela, Seba, ya está. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. No. no, Y Ahora pará vos, que le quiero hacer porque una Daniel pregunta, Que quiere pará. hacer conteste la la pregunta pregunta. Eh, que va a con todo salir ahora. con todo este contexto de la pandemia y con el lanzamiento de Human, ¿cómo vieron el ritmo de ventas? ¿Lo trabajaron pudieron hacer preventa o se manejaron todo con equity? ¿Cómo fue llevándose ese proyecto? Nosotros habíamos salido antes de la pandemia con un prelanzamiento y siempre como vamos con la gente conocida a un precio realmente promocional. Digo, nosotros, yo tengo como una teoría de que vendemos barato, no es que esté promocionando departamentos ni nada, ¿no? Pero en realidad vendemos barato porque nosotros obviamente hacemos un montón de cosas y trabajamos con el flujo de capital. Entonces, bueno, ya teníamos calzado como lo que era el hormigón, ¿no? Como que nos ponemos diferentes hitos, decir, bueno, vamos a vender tantos departamentos que equivalen al hormigón. Y cuando estamos ahí, arrancamos a full. Bueno, y ahí nos agarró la pandemia en el medio, y con la pandemia no se vendió nada. Digo. En la realidad, nosotros ya teníamos igual eso como calzado, y pudimos como financiar toda la parte de lo que es hormigón con lo que ya estaba prevendido. Igual una obra no es independiente de la otra, y a veces una obra se vende más, otra menos, y vamos como nada, viendo qué obra requiere más financiamiento. No, en la pandemia tuvimos un año, ni hablar que tuvimos un año parado, digo, nunca me pasó estar en casa 8 meses, eh, pero no se vendió. Recién se empezó a mover un poco ahora, pero todo muy, muy tranquilo está el tema. Y en general, ¿ustedes cómo estructuran, digamos, el financiamiento de los emprendimientos anteriores? Mira, lo estructuramos como te digo, nosotros salimos a hacer una preventa para, en principio, calzar el hormigón, y una vez que calzamos el hormigón, después los precios a medida, es lo que se llama el pozo. Después, a medida que va avanzando el emprendimiento, el precio de venta generalmente se va elevando porque ya se ve el edificio. Hay un periodo entre entre el lanzamiento y que la losa sale, que el hormigón está un poco elevado, que no se vende absolutamente nada. Pero después, cuando el edificio empieza a aparecer y toda esa parte, ya empezamos con un departamento de modelo, empezamos a dar otra imagen, una parte de comunicación diferente, hacemos diferentes estrategias que se sigue financiando. La mayoría de veces nos financiamos con el flujo de venta.
hay momentos, como nos pasó en Pinamar, que tuvimos que apuntar al edificio con capital propio, pero la idea siempre es como ir calzando con lo que se va vendiendo, en un emprendimiento o en otro, ¿no? A veces uno le da mejor que otro y ayuda uno a otro, y uno está terminado, y bueno, y eso es una cadena de financiación, por decirlo Ok, así. está bien. Sí. Perdón, una última cosa. ¿Te puedo preguntar sobre Rocca Tagliata o meto el dedo en la llaga? Sí. No, podés, perfectamente. ¿Se Justo puede? se tenía que ir, justo se tenía que ir. Perdón, Sí, perdón, ya le mando es hola. súper interesante esto. Dale. Ese es. ¿Viste? Esa esquina. ¿Cómo fue la gestión del amparo en este tiempo? O sea, ustedes tuvieron que, se les presentan el amparo hace 4 o 3 años más o menos, y ustedes tuvieron Sí, que... vos estás haciendo la obra contento, primero tuvimos un amparo, pero vos estás así y no te presentan el amparo, sino te presentan una cautelar. Se presentó, en este caso, se presentó un ex legislador, Gustavo Vera, que era un Insoportable tema ese político, tipo. porque no era con nosotros, sino el amparo era, lo que decía el amparo era, discutía que la disposición otorgada por el gobierno de la ciudad se había excedido. Eso era como el amparo, o sea, no tenía que ver con nosotros, sino era contra el gobierno de la ciudad. La carátula de este tema era contra el gobierno de la ciudad y otros. En los otros estamos nosotros, porque somos los damnificados directos. Pero la defensa del gobierno de la ciudad fue bastante pobre, la verdad, en su momento. Después se pusieron a hacer las cosas un poco mejor, pero es eso, vos estás haciendo la obra, van a un juez y le presentan, y una cautelar, como mencionaron mis abogados, no se le niegan a nadie. O sea que primero te paran la obra y después ven qué pasan. De la cautelar pasan a un amparo, y bueno, y ahí empezás a interiorizarte en qué es un amparo, en qué es una cautelar. Cuando nosotros nos pararon la obra, teníamos el palacio, el edificio, que nosotros presentamos un informe de riesgo de derrumbe, y bueno, nos dejaron seguir la obra porque estaba como, no te pueden parar una obra en excavación, la estructura está pensada para sostenerse de una determinada manera. Entonces, bueno, eso no lo sabe un juez. Un juez dice, para la obra, y teníamos 250 personas trabajando dentro del edificio. Bueno, son todos momentos difíciles. El tema, Daniel, Aprendiendo. la discusión no es si uno está de acuerdo o no estéticamente con el edificio, sino con que los planos estaban aprobados. Entonces, ahí es donde viene lo que dice Sebastián, o sea, Pero perdón, después yo si el siento, código... Nati, perdón, yo siento que lo estamos interrumpiendo. Sebastián estaba con una programación y le estamos cortando medio al medio. Así que si les parece, liberémoslo a Seba, lo tenemos para la próxima. O sea, no lo agotemos una sola vez, aprovechemos que venga. Estoy pueda volver otra disponible vez. para cuando quieran, me apasiona el tema, me apasiona Claro. cuando quieran ver proyectos, cuando ustedes consideren. Yo les agradezco un montón la invitación. No, por No favor, lo a hice vos. esto nunca, la verdad. No, te reservamos para otra charla. No lo hice nunca, la verdad que cuando vos me dijiste Mario fue como, bueno, pensar en un poco mi historia, que uno generalmente no está repasando las Lo cosas, y hiciste fue un muy lindo bien, trabajo. lo hiciste muy Bueno, bien, te salió me alegro que les haya perfecto, gustado. seguiste la consigna, o sea, cumpliste hiciste todos los deberes, Seba, un Bueno, me profesional, alegro un que les verdadero haya profesional. gustado. Te liberamos ahora, igual nosotros nos Cuando quedamos, quieran. sigamos el debate, pero sin interrumpir tus tiempos, porque no te queremos joder. Pero Bueno, muchísimas gracias, hay muchos comentarios en el chat, también vi, o cosas que me fueron llegando por otro lado, del interés que tuvo tu charla. Cuando vamos a estas cosas que tienen mucho anclaje con la realidad, realmente para todos los que están estudiando y demás es como wow, empezar a conocer qué pasa cuando estás afuera de la facultad. sí, la verdad que Bueno, mi intención era digo, no es nada, es capaz que de algún temita de algo que conté, a cada uno le puede tocar y servir para algo, nada más, digo, es eso. Y les agradezco un montón también. Bueno, Gracias, Seba. Sebastián. Un abrazo. Chao. Bueno, seguimos en contacto. Yo después te mando la Dale, grabación de la dale. charla. Te voy a subir a Ah, YouTube, hasta luego. prepárate. Chao, gracias. Chao. Chao, Seba. Bueno, ahora podría yo detener la grabación también. Sí. Ahora, este edificio es maravilloso para continuar. sí, aparte tiene la medianera esa ahí abierta, descarnada. Sí. No, es que es un vocabulario que lo podés repetir.